viscosidad es la resistencia de un líquido o fluido. Por lo tanto, cuando más viscoso sea un líquido, más le va a costar fluir por las superficies o canalización, y en viceversa. Los aceites lubricantes son las perfectas muestras de importancia de la viscosidad. Técnicamente hablando, se puede definir como viscosidad a la oposición de un fluido, a deformación tangenciales, todo esto debido a las fuerzas de cohesión molecular del fluido, de lo que se deduce que todo fluido presenta un grado de viscosidad. Un fluido que no presenta viscosidad sería un fluido ideal. Esta viscosidad recibe el nombre de viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. En todo caso, en el mundo de la mecánica se habla de la viscosidad cinemática. Una de las características principales en la viscosidad es que ésta sea inversamente proporcional a la variación de temperatura. Dicho de otra forma, a más temperatura, menos viscosidad. O en viceversa. Este es el detalle más importante a seguir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los lubricantes de aplicación en la mecánica, como pueden ser motores térmicos, conjuntos de engranajes o sistemas de actualización hidráulica. En cualquier máquina, la viscosidad correcta es vital. Una viscosidad demasiado baja provocará desgastes por faltas de colchón hidráulico. Dicho de otra forma, el aceite se escurrirá y no creará una película entre las piezas. Por otro lado, si la viscosidad es demasiado elevada, el consumo de energía será superior al provocando desgastes al no fluir el aceite con suficiente soltura por las cavidades. Esto entraría más o menos por motivo que hay que respetar siempre y en todo momento las especificaciones marcadas. Cada fabricante tiene sus especificaciones y sus distintos tipos de motores. Hay dos normalizaciones en términos de viscosidad, que es la ISO y la SAE. La normalización ISO se emplea para aceites de uso industrial, mientras que la SAE es la empleada para los lubricantes de usos automotriz. En todo caso, siempre se refiere al índice de viscosidad y nunca de ninguna manera las propiedades del lubricante se perderán. Bueno, les hablaré sobre los instrumentos para medir la viscosidad. Entre eso está el viscómetro, que un viscómetro es un instrumento empleado para medir la viscosidad y algunos otros parámetros del flujo de un fluido. Como dato interesante, fue Isaac Newton el primero en sugerir una fórmula para medir la viscosidad de los fluidos. Como segundo instrumento de medición tenemos el viscómetro de Bradford. Es un instrumento de medición que controla la viscosidad y va captando el par de torsión necesario para hacer girar a velocidades constantes un oscillo inverso. En la muestra de un fluido, el par de torsión es proporcional a la resistencia viscosa sobre el eje sumergido y una consecuencia a la viscosidad del fluido. Como tercer instrumento de medición tenemos al viscómetro Seibold, que es aquel que sirve para comparar la viscosidad de diferentes fluidos. Como cuarto instrumento de viscosidad tenemos al Skelton, que es el sistema, que su sistema es muy elástico a referencia a la viscosidad. Por ejemplo, se puede medir en un caso mínimo el azúcar
del contenido en alguna gota de alguna fruta. Como quinto instrumento de medición tenemos el viscómetro de rotación, que es un viscómetro de rotación empleado a la idea de que fuerzas requeridas para rotar un objeto inverso en un fluido puede indicar la viscosidad del mismo. Como sexto instrumento para medir la viscosidad tenemos el del tubo capilar, que es el que consiste en dos recipientes conectados por un tubo de largo diámetro. Puede ser pequeño, conocido como el tubo capilar. Conforme el fluido fluye a través del tubo con una velocidad constante, el sistema pierde energía, ocasionando una caída de presión. Como séptimo instrumento de medición tenemos el viscómetro de Oswald, Cannon-Fishkill. Es muy esencial el viscómetro en un tubo tipo U. Una de sus ramas es un tubo capilar fino conectado a un depósito superior. El tubo se mantiene en posición vertical y se coloca una cantidad conocida de fluido, el depósito, para que luego fluya por gravedad a través de un capilar. Como octavo instrumento de medición de la viscosidad tenemos el Stokes, que sus símbolos es el ST. Es una unidad de viscosidad cinemática de un fluido que tenga una viscosidad dinámica de 1 Poise y una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. En conclusión, la viscosidad es un parámetro importante en los aceites lubricantes y según su aplicación debe tener una viscosidad adecuada. La viscosidad de un producto es afectado por la temperatura. Una temperatura mayor proporciona menos viscosidad. Por ejemplo, la lubricación de una zona muy caliente de una máquina necesita un aceite de alta viscosidad, dado que si la temperatura al bajar la viscosidad no deja de lubricar. En cambio, usando un aceite de baja viscosidad, con el aumento de la temperatura se puede llegar al rompimiento de la película de aceite y por consecuencia que se produzcan soldaduras en las partes que rozan. Por otro lado, aprendimos los diferentes tipos de instrumentos de medición y su funcionamiento.